Egunon, buenos días. Bienvenidos a la rueda de prensa de nuestra película, una de las películas de la sección oficial, Sutemoza in the Dusk. Y para hablar de esta película que está en competición, tenemos aquí a parte de su equipo. Bueno, voy a presentar desde la izquierda. Pido disculpas si mi pronunciación no es la correcta. Tenemos a Simona Benchkowskaite, que es asistente de dirección de la película, Jaume Matos, coproductor, Jan Jakral, que es productora, Sarunas Bartas, que es el director, guionista y también productor de la película, a Jurga Dicchuviene, que es productora, y a Alina Lukosevic, que es comontadora, responsable de casting y ayudante de dirección también. Y bueno, antes de, si les parece, de abrir turno de preguntas, para romper un poquito el hielo, sí me gustaría pues que tanto el director como si los productores también quieren intervenir, nos explicara un poquito cómo surge este proyecto. Generalmente en sus anteriores películas, Sarunas Bartas había tratado temas más bien contemporáneos y ambientes de la actualidad, pero esta película supone una vuelta al pasado, ¿no? Una recreación histórica ambientada en el año 48. ¿Cuál era el interés por esta película, ¿no? I didn't hear. Oh, did you listen to the... Maybe it's the sound. The volume, maybe. Ah, okay. No, Okay, ¿podemos repetir la pregunta? no, I heard you. Ah, You can put. Do you hear me? Do you hear me? Yes. Yeah, now yes. sí, ok. ¿Repito? Vale. Sorry. Decía que, bueno, que lanzaba la pregunta tanto a Sarunas como a los productores también. ¿Por qué el interés por hacer una película, una recreación histórica como esta, una película ambientada en el año 48, cuando otras películas del director más bien trataban temas contemporáneos, ¿no? ¿Por qué este trabajo de memoria histórica? Es mi historia, la historia de mi país. Y tengo un vínculo muy estrecho a lo que es a la mitad del siglo XX, que es cuando nací yo, casi a la vez de que le mataron al último partisano en esa guerra. Por tanto, mis abuelos y mis tartarabuelos siempre hablaban acerca de esta cuestión. Desde cuando yo tenía, de la niñez, cuando yo tenía 6 años, yo me acuerdo que me contaban. Estábamos durante mucho tiempo bajo el control de la Unión Soviética. La ocupación y todo eso realmente fue algo. Y perder nuestra independencia. Me pegaba de cerca, quizás demasiado de cerca para realizar una película con anterioridad. Siempre tenía miedo de poder realizarla. No es fácil, evidentemente, no es de decir, hablar acerca de la historia de tu propio país. Para mí fue muy doloroso. Pues preguntas ya aquí primero y luego la señorita. Y ahí tenemos. Ahora sí. Buenas. Quería preguntar al director, bueno, primero de todo, felicidades a todos por la película, la acabo de ver y me ha fascinado. La primera pregunta que quería lanzar es si el elemento principal que quería transmitir a través de esta película es un sentido antipatriótico, no solo una crítica contra el lado soviético, sino también por el lado partisano, digamos.
Y la segunda va referida a la fotografía de la película, que llega a ser muy envolvente, en momentos también muy minimalista, y me gustaría saber, a ver si podía hablar un poquito más de cómo fue el proceso de fotografía. Gracias. Without masking. Okay, so Hay dos preguntas. Antipatriota. Bueno, no creo que el patriotismo falso te ayuda a entender parte de tu historia, porque tienes que reconocer que hubo una guerra y Lituania estaba ocupada muchas veces por los alemanes, luego por los rusos y luego por los alemanes otra vez, y así. Fue casi un campo de batalla y la gente también, bueno, les torturaron en los campos de concentración. Sí, básicamente los que llegaban al territorio y lo ocupaban querían exterminar todo. No había alimentos, la falta de alimentos, esto sí existió. Entonces, la situación era muy estricta, muy recta, y las personas son las personas. Y yo quería mostrar esta especie, una película, entre comillas, pseudopatriótica. No era mi manera de hacer las cosas. En cuanto a la fotografía, no he captado exactamente lo que preguntabas. La fotografía es la fotografía, forma parte de la película. Sí, minimalista, de acuerdo. No me gusta utilizar muchos efectos, más de lo necesario para hacer una película. En primer lugar, la fotografía tienes que captar, encajar bien el encuadre y no ver lo que está pasando en los aledaños. O poner la cámara, y no equivocarte, poner la cámara boca abajo y poder ver a las personas en el encuadre. Y los paisajes, en este caso, son muy importantes, tienen que ser muy envolventes. Por una parte es sencillo, pero por otra parte tienes que poder sentirlo, y a veces no es tan fácil lograrlo. ¿Te parece bien la respuesta? ¿Está bien? Aquí otra pregunta. Hi. I'd like Hola, me gustaría preguntarle al que quiera responder acerca de las durezas de poder rodar en esas condiciones meteorológicas. Me imagino que sería muy difícil adaptarse a la nieve y al frío y cosas por el estilo. No, no es fácil, de ninguna manera. Si alguien más puede responder, pues bueno, que respondan otros. Tuvo mucho tiempo donde no había nieve, pero este año, cuando empezamos a rodar, empezó a nevar desde el primer día del rodaje del invierno hasta el último día del invierno, y hubo nieve, así que tuvimos que esperar. Y no rodamos durante el invierno. Sí, rodamos, pero no con tanta nieve. Y perdimos, bueno, se estropearon 4 coches debido a la congelación. Así que había mucho hielo también en la carretera y tuvimos problemas con los coches. Pero todo acabó bien. Pero fue excelente para describir la situación que teníamos que describir y transmitir en la película. Bueno, destrozamos 3 coches por completo, pero no hubo lesiones, gracias a Dios. 13 o 14 accidentes tuvimos con los coches porque es muy resbaladizo debido al hielo. Durante 10 años no hubo nieve en esta zona y el invierno era, bueno, nevaba y luego se fundía la nieve, pero en este caso
Fue muy particular. Todo el día nevaba, había hielo en las carreteras. Y a veces no había tiempo para poder limpiar y quitar el hielo de la carretera. Pero evidentemente, bueno, para poder aguantar el frío teníamos, bueno, grandes contenedores cerca de los campamentos para mantener el calor, pues. Y comimos como pudimos. Question to Mr. Bartos. Otra pregunta para el señor Bartos. Es una película muy potente. Vemos muchas personas rezando en la película. Tenemos una imagen de Jesucristo. Esto me dio una curiosidad para entender la importancia de la fe en aquel entonces y en ese lugar, la idea de Dios en ese lugar. Es muy natural, especialmente para la gente de mayor edad. Era natural, digamos, orar o rezar todas las noches, quizás y celebrar una pequeña misa. Los abuelos, siempre nuestros abuelos, durante 45 minutos por la noche con velas, leían de la Biblia, pasajes de la India. Y Lituania era un país muy católico. Esta fe en Dios estaban muy acostumbradas a esto, y además evidentemente son sentimientos humanos. Buenos días. Quería preguntarle al director, la historia se podría haber narrado desde perspectivas diferentes. ¿Por qué decides centrarla en un joven adolescente de 19 años? ¿Qué te aporta esto a la película? You- Yeah. Finalmente, hay dos personajes principales. Unte quizás aparezca más en pantalla, pero hay un joven y una persona mayor que le ha criado el señor mayor. Es decir, por lo menos yo intentaba demostrar que a través de los ojos de muchas personas, de los partisanos, de Unter y de su padrastro, por supuesto, estos jóvenes que viven la primera vez estos acontecimientos cuando tienen 18, todo lo que sucede no sabes otra cosa realmente, otra situación cuando te acontece esto cuando tienes 18 años. Es una cosa importante, es una cosa casi muy fresca que os sucede. Algo cuando se acaba la guerra, cuando eres un poco más mayor, hasta mi situación. Ahora yo estoy en un país libre. Ha habido muchos cambios y experiencias que han transcurrido en mi vida. Ahora ya sé que puede ser así, asao o de otra manera. Es decir, pueden haber situaciones muy diferentes. Pero cuando tienes 18 años, no conoce otra cosa. Empieza a vivir realmente y esto es importante para mí, es lo que te he dicho. Su padrastro y sus acciones del padrastro también son importantes en el transcurso de la película para mí. Sí, tenemos. Sí, yo en realidad quería preguntarle también por esa perspectiva del adolescente, como ha dicho antes, que de pequeño le contaban muchas historias sobre eso y que lo tiene muy presente. ¿Hasta qué punto se nutre o se identifica él con ese punto de vista y hasta qué punto ha utilizado esas historias o alguna historia de las que le han contado, si nos puede contar?
Sí, había un ambiente antiguo, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, y a partir de 48 éramos un país ocupado, no había cambiado nada, estábamos como encarcelados, había un telón de acero y especialmente la gente en Occidente ni siquiera lo puede imaginar, y nuestros jóvenes ahora no pueden imaginar lo que sucedió, no lo entienden. Y yo lo sentí de manera muy fuerte porque yo estaba presente, porque yo era un niño. El frente pasaba por las viviendas hacia atrás y hacia adelante, pasaban por la vivienda de mis abuelos y teníamos que buscar comida donde pudiéramos. Buscar cualquier tipo de moluscos o cualquier tipo... O en el suelo encontrábamos, por ejemplo, cualquier cosa que era de la Segunda Guerra Mundial. Yo me acuerdo, veíamos todo tipo de armas y, la pólvora de algunas balas o cualquier tipo. Y yo recuerdo esto cuando tenía 5 o 6 años, como mi abuelo quitaba y sacaba la pólvora de esta munición que encontraba en el suelo. Así que en aquel entonces nadie construyó nada nuevo, es decir, todo era antiguo. No es como Alemania, que fue reconstruido y restaurado. Esto no sucedió en Lituania. Todos los edificios se mantuvieron muy anticuados. Y entonces la temporada era casi durante 50 años, o sea, la situación era de color, una temporada fue como muy grisáceo el vivir en ese periodo. Y mis abuelos, recuerdo, hablaban, pero yo escuchaba muchas veces los detalles acerca de lo que sucedió en aquel entonces. Mi hermana tenía un hermano murió cerca de su casa cuando tuvo 17 años, donde llevaban prisioneros para fusilarles. Y le cogieron porque sí. Y le asesinaron en un bosque a la vuelta de la esquina de la casa. Por tanto, en todo momento yo estaba preocupado y mi abuelo, recuerdo, quería dar una perspectiva más amplia de lo que había sucedido y explicándome muchas cosas acerca de por qué sucedió la Segunda Guerra Mundial, etc. Hi, again. Hola, yo otra vez. Hay una escena, la favorita de la película mía, por lo menos, es como no deberías mentir, aunque las consecuencias sean horribles o terribles. ¿Cómo has decidido centrarte en eso tanto? Porque hay una escena solamente explicando, y me imagino que hay un mensaje ahí cuando lo explica en la película. No es un mensaje, probablemente no sea un mensaje, digamos. Para mí, yo soy un tipo anticuado, así que mensajes hay que tener menos en el cine, creo yo. Pero, por supuesto, su padrastro se vio implicado en muchas mentiras, no realmente mintiendo, pero la relación con su mujer, por ejemplo, o lo que fuera. Cosas que no le dijo, que ama como un hijo y quiere como un hijo a su hijastro. En muchos casos la gente no tiene tiempo y las personas tienen miedo de algo y no habla con sus hijos a veces hasta que ellos fallecen. Y luego he conocido a muchas personas que decían que, Dios mío, ¿por qué
¿Por qué no le pregunté a esto o lo otro de mi padre o de mi abuela? ¿Por qué no? Tenía que haberles hecho estas preguntas para poder entender lo que ha sucedido. Así que este hombre de mayor edad intenta agradar a distintas personas para mantenerle a su hijo en la granja y evidentemente y por supuesto tiene que mentir, pero no quiere que Unte, su hijastro, mienta. Yo digo lo mismo a mis hijas, por favor, no mientas, dime la verdad y luego encontraremos una solución y todo estará bien. Pero no mientas, porque cuando mientes realmente no sabes lo que eres tú mismo. Así que y empiezas a perderte un poco. Porque nunca sabes la profundidad de la mentira y dónde te va a dirigir esta mentira y dónde va a acabar. Pregunta más, si alguien quiere. Si no, sí, por supuesto. Podemos estar aquí todo el día. Dado que tenemos la directora de casting, quisiera saber cómo elegiste a los actores, porque yo creo que hicieron un excelente trabajo. La decisión de todos modos lo hizo Ergeni Sarunas, pero lo interesante es que la mayoría de las personas que aparecen en la película no son actores. Quizás el 30% solamente son actores. Así que Unte, el personaje principal, cuando lo encontramos, era quizás estaba en su primer año de escuela de interpretación. Le encontramos leyendo poesía en los bares. Y los partisanos que vemos, los que cantan, ninguno son actores, no son personas habituales, son especiales, evidentemente, pero es la primera vez que aparecen en la pantalla. Ignas, la persona que cuida la casa, es del pueblo donde vivimos nosotros y también es la primera vez que aparece en la pantalla y fue espectacular. Es muy orgánico, no te das cuenta de que no es un actor profesional. Y en cuanto al casting se refiere, el primer paso, había que comprar todos los actores que teníamos en Lituania. Ya sabemos que es un país pequeño, así que no hay muchos actores, digamos, en nuestro país. Y luego empezamos a formar los grupos y cuando llegamos a los partisanos nos dimos cuenta que los actores, no tendríamos suficientes actores y por tanto tendríamos que buscar hacer una especie de casting fuera de lo normal. Y no fue fácil porque normalmente buscábamos en el ejército o en los clubes de tiro, por ejemplo, porque la idea era que pudieran manejar un fusil o un arma, están familiarizados con la naturaleza. Esas son las palabras claves para el casting y para buscar los actores. Pero con el ejército fue difícil porque tenían un horario muy estricto y no les permitían salir para estar en la película. Y la mayoría de las personas que trabajan en el campo tampoco, porque estaban trabajando. Finalmente encontramos a estas personas. Viven en sus propias comunidades, están estrechamente, vinculados con el paganismo, el chamanismo, la naturaleza, etc. Sí, tienen casas de barro que construyen, así que esto es lo que hacen en sus comunidades. Por tanto, una vez que les encontramos, nos dimos cuenta que vamos a tener que utilizarlos en el rodaje, así que así fue el proceso. No sé si hay alguna pregunta más. A mí ya para terminar esta rueda de prensa, me gustaría plantear una pregunta, a toda la mesa en realidad, a los productores especialmente, en el sentido de que, como os he dicho aquí antes, el relato que esta película muestra de la resistencia contra la Unión Soviética no es el habitual relato heroico, ¿no?, que muchas veces vemos en este tipo de películas, de la lucha contra el invasor, etcétera. Creo que es
un relato muy ambiguo, donde hay además mucha oscuridad, hay traiciones, hay ajustes de cuentas, hay mentiras. ¿Es fácil sacar un proyecto como este, de revisión de la historia del país? Porque puede ser incómodo quizá para ciertas personas, instituciones, etcétera, ¿no? Revisar de esta manera lo que pasó en Lituania en esa época. Hello. Hola. De hecho, no fue tan difícil recoger, hacerlo a la película y todas las personas, porque habla de una historia determinada de Lituania, la historia y la cuestión de la resistencia, y comprometerte a formar parte de ello y todas las complejidades que has hecho en tu pregunta han tenido cierto eco en lo que es el trabajo de la coproducción. En la mayoría de las películas de autor, por ejemplo, tienes que identificar las fuerzas, y hay 6 países que hemos participado en la financiación de esta película, y hemos financiado la película en año y medio. Por tanto, en cierto modo, la cosa fue bastante rápida, el proceso, para lo que es la financiación para el cine de hoy en día. Es decir, la recepción ha sido muy positiva, es decir, en cuanto a la financiación de los 6 países implicados. No recuerdo ninguna película que todo el mundo estaría encantada de poder rodar. No me he encontrado nunca en esta situación, así que yo estoy encantado también. No son instituciones, porque son demasiado educadas, digamos. En Lituania, porque tuvimos un estreno nacional y fue bastante dividido. Algunas personas esperaban verlo muy heroico y con uniformes limpios de los partisanos. Estaban tan enfadados porque estaban tan cansados los partisanos, pero estoy orgullosísima de que lo hemos podido transmitir sin ningún tipo de... y otras personas dijo que todo el mundo han dejado de pretender que la gente, hay buenos y malos y que las personas son personas. Yo diría que hay héroes. Imagínate, por ejemplo, es el año 48, 3 años que llevan en el bosque, todo el rato, y buscaban comida de las personas que estaban en las granjas alrededor, y solo estos suministros les mantiene vivos. Y vivir por la noche, casi en la oscuridad, y no apareciendo durante el día, durante 3 años. Imaginaros esa situación. Una semana para una persona normal como nosotros sería increíble y enorme y dificilísimo. Un evento durísimo, pero 3 años, cuando cada minuto estás esperando de que estés rodeado y que te destruyan. Así que sería abnormal que estuvieran en la situación contraria. No fue así, evidentemente. Esto quedó claro en mucha de la documentación y todos los documentos que teníamos, esos apuntes en sus pequeños bloques de nota que hemos podido leer para poder realizar la película. Entonces solo nos queda agradecer muchísimo al equipo que haya venido aquí a presentar la película, que esté con nosotros en San Sebastián, que podamos verla en pantalla y con ellos aquí presentes, y pues desearles muchísima suerte con la trayectoria de la película. Muchísimas gracias por haber venido. Thank you very much. Muchísimas gracias y por hacer preguntas, y gracias a todos, a los productores y a nuestro equipo. Así que muchas gracias de parte de todos.